nada más para mirar rápidamente algo que mirábamos la semana pasada y para hacer un poco de señalamiento a ello. Una de las cosas que tú y yo mirábamos es que necesitamos estar preparados para todo, no simplemente para los tiempos, pero sino para el tiempo y la hora que tú y yo estamos viviendo. Tenemos que conocer el tiempo, la hora y entender los tiempos señalados que tú y yo podemos estar viviendo o que pueden estar en movimiento, ¿verdad? Y es la misma palabra nos enseña acerca de las 10 vírgenes y podemos mirar el ejemplo de estas 10 vírgenes, como 5 de ellas estuvieron preparadas, más 5 de ellas no lo estuvieron. Y hablábamos cómo es necesario que tú y yo podamos estar atentos, alertas al tiempo y en la hora en la que tú y yo vivimos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: debemos de estar preparados. Amén. Atentos. Amén. Por eso dice la misma escritura. Sabes que muchas veces hablamos de una iglesia que puede estar viva, pero escrituralmente hablando, si tú y yo vamos dentro de las escrituras, la misma palabra dice que no durmamos como los demás duermen, sino que estemos despiertos y que sepamos aprovechar bien el tiempo y la hora en la que tú y yo estamos viviendo. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es una gran realidad. Cuando tú y yo estamos ajenos o somos ajenos a las cosas que suceden a nuestro alrededor, a los acontecimientos que están sucediendo, que están pasando a nuestro alrededor, y cuando nuestra mirada muchas veces no está puesta en Israel, que la misma escritura dice que Israel es la higuera, y que aprendiéramos de la higuera todo lo que sucede a Israel, son tiempos o marcarían acontecimientos que estarían entrando en movimiento a las profecías dadas en su palabra para que ese cumplimiento pueda ser cumplido, y de la misma manera, ¿verdad?, el Mesías que ha de venir venga ciertamente en su tiempo. Dice la misma escritura que el que ha de venir ciertamente vendrá y no tardará. ¿Cuántos entendemos eso? Pero necesitamos estar expectantes y alertas a las cosas que suceden precisamente con la ciudad y con el pueblo de Israel, porque muchas veces pensamos que simplemente somos nosotros y es el pueblo judío que está ahí aparte, mas sin embargo la escritura no nos habla de ninguna manera. Muchas veces se ha hecho pensar que ahora la iglesia, el pueblo evangélico, la iglesia cristiana viene a formar parte de la familia de Elohim, y que todo el pueblo judío o que todo Israel ha sido rechazado, y que muchas veces se enseña o se entiende que nosotros somos ese nuevo Israel espiritual al cual el Padre ha levantado por medio de Yeshua, y que todo su pueblo, por haberle rechazado, quedó hecho a un lado. La escritura no nos muestra y no nos enseña de ninguna manera todas estas cosas. Al contrario, siempre nos ha mostrado que Él tiene un pueblo, que aunque ese pueblo le fue infiel, el mismo pueblo que le fue infiel, dice el Padre, dice que no se olvidaría de Él, sino que ciertamente lo restaurará y lo volvería a su propia tierra. Que tú y yo tenemos un entendimiento y un cumplimiento en todo ello, y que vamos a ver, y sé que hemos estado hablando acerca de ello, pero hay una escritura, vamos a estar leyendo dentro de las escrituras del pueblo hebreo o judío. Ellos ponen lo que son las parashot o parashat, que son divididas en diferentes secciones. Son divididas en varias. Hay una de ellas que yo miraba y que llamó mucho mi atención, y que realmente habla de un pueblo, de cuando Moisés habla acerca de un cántico, y que habla de todas las consecuencias que el pueblo o que vendrían sobre el pueblo por haber abandonado y por haber dado la espalda a Yahweh. Ciertamente dice que habría tanta calamidad, pero de la misma manera este cántico de Moisés termina relatando que de la misma manera sería un tiempo muy hermoso y gran glorioso para el pueblo de Yahweh. Cuando tú y yo entendemos que somos parte de ese pueblo, y vamos a ver algo ahí muy en especial, que realmente, yo te digo, la escritura en el libro de Romanos dice que tú y yo hemos sido injertados y que hemos sido puestos en ese olivo, que si nosotros contra naturaleza
Siendo olivo silvestre, fuimos injertados en ese buen olivo que representa a Israel, pero ellos por su incredulidad, dice la Escritura, que fueron desgajados por no haber creído, por no haber depositado su confianza, tú y yo por haber puesto nuestra confianza en el Mesías, en Yeshua, que hemos creído que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Adón y que Él es nuestro amo. Por medio de esa salvación que ha venido, dice la misma Escritura, que tú y yo provocaríamos a celo a muchos de ellos. Pero ¿qué significa realmente provocar a celo al pueblo de Yahweh? A un pueblo que tiene mandamientos, a un pueblo que tiene instrucción, que tiene ordenanza, que tiene estatutos y que tiene principios. Realmente, ¿qué significa poner a celo a ese pueblo? Porque la misma Escritura de Éxodo capítulo 32, Deuteronomio, perdón, que habla acerca de este cántico de Moisés, habla de esta parashot que se habla Hasinu. La palabra Hasinu significa escuchar o oír. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: debemos de aprender a escuchar y a oír. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Debemos de estar atentos para poder escuchar, para poder obedecer y para poder obedecer ese mandato y ese principio que muchas veces el Padre pone delante de nosotros. Y una de las cosas, esa parábola que tú y yo mirábamos acerca de las 10 vírgenes, nos hablan de 5 vírgenes que estuvieron atentas, 5 que estuvieron alertas y 5 de ellas que no lo estuvieron. Por tanto, dice la Escritura: despiértate tú que duermes y te lo alumbrará el Mesías. Dice, por tanto, dice, aprovechen bien el tiempo o los días, porque los días son malos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: los días son malos y por lo tanto debemos de cuidar. ¿Cuántos entendemos eso? Si los días son malos, tal y como la Escritura nos los muestra, dice que aprovechemos los días porque los días son malos y que nos despertemos. ¿Qué significa despertar? Si tú y yo vemos una iglesia que está despierta y que no está dormida, es primeramente, yo lo miro, una iglesia que está atenta y expectante a las cosas que hablan respecto al Mesías y acerca de la venida del Mesías. Porque una iglesia dormida ciertamente dice que el Mesías vendrá, dice, por tanto estén alerta, dice, pero ustedes que son de los, dice, no los pescará o no los sorprenderá el día del Adón cuando Él venga. ¿Por qué? Porque estamos atentos y expectantes a estas cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Y debemos de ser conscientes del tiempo y en la época en la que tú y yo vivimos, entendiendo las escrituras de Daniel. Entendiendo Daniel que habla acerca de esos tiempos, de ese tiempo de jubileo, de ese tiempo cuando el Padre vendrá, que mucho de lo que ya se ha marcado quedó establecido, que sucedió, que se profetizó que habría muchos cambios, que sí se especulaba que iba a haber un desplome en la bolsa financiera, como había ocurrido en cada Shemitah y en cada tiempo señalado antes de llegar a un tiempo de jubileo. Ciertamente tal vez no se vio de la manera en que se pensaba, pero sí podemos ver que hubo mucho desbalance y aún podemos ver con todo lo que ha sucedido con el petróleo. El petróleo no ha subido, sino al contrario, ha ido bajando. O si ha subido un poco, pero no de la manera en la que se pensaba. ¿Cuántos lo entendemos? Yo miraba un reportaje y decía, y una de las noticias de los noticieros de los Estados Unidos hablaba que muchos pueden pensar, ¿verdad? Pues qué bueno que la gasolina, que el gas está más barato, porque pues en cierta manera es beneficioso para mí. Entre más barato, pues más dinero para mi bolsillo. Pero más sin embargo, ¿verdad? Podemos entender que todo ello trae un desajuste financiero, y no simplemente en ello, sino que muchas cosas pueden suceder. Lo que es las bolsas de valores y todo ello, que se especulaba, ¿verdad? Precisamente en el año que entró el tiempo del Shemitah, sí hubo un desplome de la bolsa financiera, como 1000 puntos, que sí son muchos, dentro de lo que es la bolsa financiera, son muchos. Y cuando tú y yo estamos a tanto de ello, ¿verdad? Podemos ver las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que nos hablan de estar alertas y de poder estar atentos. Muchos de nosotros, yo te hablaba, pensamos, ¿qué si el día del Adón viene? ¿Qué sucederá con nuestra familia? ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Qué con aquellos que no le han conocido? Sí dice la misma Escritura que en aquel día que Yahweh venga o que Yahweh retorne, dice que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Yo puedo entender y puedo mirar sin restarle mérito a lo que es la sangre redentora del Mesías, sin restarle el sacrificio del Mesías que ha sido por su sangre,
y sin quitarle nada a lo que hemos aprendido, lo que es Teshuvá, lo que es restaurar, lo que es tener un retorno verdaderamente genuino a los caminos de Yahweh, lo que es un verdadero arrepentimiento, sin restarle nada de ello, sí podemos entender que dice la misma escritura que en aquel día, cuando las cosas sucedan y se pongan de tal manera, dice que muchos clamarán, invocarán el nombre de Yahweh, donde muchos aprenderán tal vez a escuchar, y donde el Padre, el mismo Ruach, hablará y dirá: hey, aquí estoy yo. Porque tenemos que entender que a causa de los juicios que muchas veces sobrevienen, ¿qué es lo que sucede con la humanidad o con las personas cuando las cosas se ponen difíciles y se ponen de tal manera? Muchas veces la tendencia es voltear hacia aquel que puede darnos una respuesta, aun cuando no hay una relación y una intimidad delante de Él. Y dice la escritura que en aquel tiempo y en aquella hora, dice que muchos clamarán el nombre de Yahweh, y que todo aquel que clame el nombre de Yahweh será salvo. ¿Qué concierne a nosotros y a nuestra familia? Yo te hablaba y te daba el ejemplo de Jonás, cuando el príncipe o el rey de Nínive, el príncipe o el gobernante de la tierra de Nínive, proclamó ayuno sobre todos, y dice que por al gobernante haber proclamado ayuno sobre los animales y sobre todo el pueblo, dice que la misma misericordia de Yahweh vino y restauró y perdonó del juicio que habría sobrevenido sobre aquella tierra. Tú y yo podemos entender, tal vez no podemos cambiar la nación, el país, el mundo entero donde tú y yo vivimos, pero hay algo que sí podemos hacer tú y yo, que dice la misma escritura en el libro de Ezequiel, que es ponernos delante de la brecha por nuestras familias y por nuestros familiares. ¿Cuántos entendemos eso? Sí podemos estar hablando y compartiendo a nuestra familia y a aquellos que están a nuestro alrededor del tiempo y la hora en la que tú y yo estamos viviendo, de abrir camino por ellos que vienen detrás de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? De proclamar, de compartir la palabra, que para eso ha sido nuestra boca dada, para que tú y yo proclamemos las buenas nuevas de salvación a aquellos que están a nuestro alrededor, que son nuestra familia. Amén. Eso sí tú y yo podemos hacer. Sí puedo estar orando por mi familia. Sí puedo estar orando para que ellos puedan entender el tiempo, la hora. Dice que ellos, en cierta manera, no en cierta manera, hay una ceguera espiritual que está que está entenebreciendo, que muchas veces tú puedes decir: ¿y cómo es que no miran las cosas? No las van a ver, porque es como aquel que está ciego, no mira, no ve. ¿Qué dice la misma escritura? Dice: era ciego, pero ahora ¿qué? Veo. Muchos de nosotros de la misma manera estábamos ciegos, no mirábamos las cosas en las cuales tú y yo estábamos ahora. Mas ahora decimos: Padre, gracias que gozamos de ello, que podemos estar en esto, que podemos tenerte a ti, que podemos tener paz, shalom, tranquilidad, que podemos irnos a acostarnos y que no importa cómo sea la circunstancia, la adversidad allá afuera, pero podemos decir: Padre, gracias que torre fuerte es tu nombre y que en ti puedo descansar, y que ciertamente tú me pastorearás en medio de tantas cosas, tú guardarás y tú protegerás mi vida. Y mucho de ello sí podemos hacer por nuestra familia. Mucho de nuestra familia no le ha conocido y no ha creído en Él, pero sí podemos levantar nuestras oraciones y nuestro clamor para que el Padre tenga misericordia de ellos, para que en su tiempo ellos le puedan conocer y ellos puedan ser salvos. Amén. Déjame brincar un poco. Filipenses capítulo 4. Entendiendo que son tiempos difíciles, los cuales tú y yo podemos estar viviendo. Vamos a Filipenses capítulo 4. Entendiendo esto, si son tiempos difíciles, tenemos que orar. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tenemos que orar. Amén. Filipenses capítulo 4, ¿estamos ahí? Necesitamos primeramente, si son tiempos difíciles, necesitamos estar orando, vaciándonos de nosotros mismos, de todo lo que hay en nosotros. Necesitamos prepararnos como vasos. ¿Cuántos escuchábamos el canto? Hay un canto que cantábamos y decía que como vasos, el último de los últimos cantos que cantábamos, decíamos que no hay privilegio más grande que estar delante de tus pies. Ciertamente no hay privilegio más grande que estar delante de los pies del Mesías, pero para poder estar delante de la presencia del Mesías es necesario que mi vida pueda ser vaciada de todo lo que hay dentro de mí, de todo aquello que no pertenece a su carácter, a su semejanza, para que el Padre pueda limpiar y hacerme un vaso de honra.
No hay otra manera en los cuales yo pueda venir delante de los caminos del Padre y permanecer delante de Él, delante de su presencia, si primeramente mi vida no es vaciada, no es restaurada y no es arreglada delante de Él. ¿Cuántos entendemos eso? La misma escritura en el libro de los Salmos dice: ¿quién habitará delante de tu monte santo? ¿Quién subirá a tu monte santo? Y la misma escritura habla y da la respuesta, y el mismo libro de los Salmos dice: aquel. Dice: ¿quién habitará delante de tu santo monte? Dice: el de manos limpias y el de corazón puro. La misma escritura nos enseña quién puede habitar y nos da la respuesta a quién es aquel que puede habitar delante de su presencia y delante de su monte santo. ¿Quién? El de corazón el de corazón limpio y el de manos limpias, en el que dice la misma escritura que no ha jurado en su propio engaño, sino que aún dice la misma escritura, dice que el salmista dice, en otras palabras, que en su propio daño jura, aún a pesar de que no sea de mi beneficio, de mi verdad, de todo lo que me aprovecha a mí, aún en medio de ello, Padre, yo fui. ¿Sabes qué nos habla ello? Aprender a reconocer nuestras fallas y nuestros errores, principalmente. Muchas veces no somos capaces de reconocer nuestras fallas y nuestros errores, reconocer que estamos mal, a veces en nuestras actitudes y en nuestras acciones, y que muchas veces es más fácil echar la culpa a otro o apuntar con el dedo a alguien más y decir: él tiene la culpa. Y no juzgo. Tal vez eso es lo que ha venido desde la humanidad. Sucedió con la vida de Abraham, con la vida de Adán. Adán no reconoció que si Adán, como sacerdote que era, y hubiera venido Eva y le dijo a Eva: ¿sabes una cosa? Come. No vamos a comer y no comas. Yo no sé. Pero al contrario, vino Eva y le dio a Adán y Adán comió. Y cuando vino Yahweh a hablar, y que cuando se encontraban desnudos y que ambos habían pecado, y que dijo: bueno, dice, es que la mujer ya ni fue ni mi esposa, ni Eva, no fue nada, fue esta que tú me diste, la mujer. Yo no la quería, tú me la diste. Y así a veces actuamos. Yo no, ella. No, esa que está ahí es tu esposa y tiene nombre, varón. Amén. ¿Sí? Y dice la misma escritura, dice que dijo Eva que me engañó. Pero más sin embargo, ¿quién era el sacerdote? Yo pienso que Adán. Quien debe de abrir camino, y déjame hacer un paréntesis ahí de paso, quien debe de ser el encargado de abrir camino para su familia, eres tú, varón sacerdote. No es tu esposa, no son tus hijos, eres tú, porque eres la cabeza del hogar. Si nuestra familia va a venir delante de los pies del Mesías, será primeramente porque tú y yo nos hemos sumergido delante de las cosas de Yahweh, para que una vez que tú y yo nos sumergimos, ellos se sumerjan de la misma manera. Amén. Esa es la función y ese es el rol. Puedes encontrarlo en el libro de Efesios, en el libro de Gálatas, los fundamentos y los principios, dice, los deberes del hombre y de la mujer, que establecen la función del hombre y la mujer, que dice, esposo, dice, la mujer se sujetará a su marido. Y uno dice, qué bueno que la mujer se sujeta, pero dice, de la misma manera que el Mesías se sujeta, o de la misma manera que el Mesías está sujeto a las cosas del Padre, dice, a ese grado o a esa medida, el varón debe de estar sujeto a qué cosas? Al Padre. Y que amó a sí mismo a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Nos habla otro principio, que para que eso pueda ocurrir y que para que pueda haber una íntima relación de los dos, significa que el varón debe de amar, de proteger, de cuidar a su esposa y de darse a sí mismo por ella. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice, y puede seguir leyendo todos los principios. Dice, así como el Mesías amó. ¿Qué tenemos que hacer? De la mismo grado o a la misma intensidad que el Mesías amó, así debemos de amar nosotros. Amén. De que la cuidó y la sustentó. ¿Con qué la sustentamos? Muchas veces pensamos, dice que amó y sustentó a su iglesia. Muchas veces tú y yo podemos tener el principio de, ok, yo soy proveedor, fiel proveedor sobre mi casa. Pero el sustentar va más allá del proveer y tener el alimento. Es tener el alimento y la leche fresca o el alimento fresco para la vida espiritual de nuestra familia.
Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre debe de haber una palabra dentro de nuestros corazones y de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Y si son tiempos difíciles, los cuales tú y yo estamos viviendo, necesitamos que Él nos limpie de todas las cosas que no caen dentro de lo que son las escrituras, en medio de un mundo que no tiene absolutos, donde en medio de este mundo o todo es blanco o todo es negro, o esto es blanco o esto es negro, donde los niños aún muchas veces pueden escuchar una filosofía pervertida, humanista, donde primeramente estoy yo antes primeramente que los demás, primero yo y después ¿quién? Los demás. Y muchas veces los niños crecen en esta mentalidad y en este mundo que tiene tantos absolutos, donde tiene tantas cosas, donde tiene una filosofía tan pervertida a lo que son en contra de los principios establecidos por Yahweh, donde primeramente soy yo y después yo, donde crecerá el niño pensando que es yo y después yo. Y aún muchas veces en la vida y en la vida del ser humano y del hombre muchas veces es de la misma manera. Muchas veces queremos ser yo, son mis problemas, mis aflicciones, lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede, pero pocas veces me preocupo por lo que le sucede a mi hermano que está seguido de mí. Y eso no es el principio y el fundamento que el Padre ha establecido. Dice la misma palabra que debemos de amarnos los unos por los otros. A veces nuestras aflicciones pensamos que son tan grandes, pero a veces las aflicciones que tiene el de atrás de mí son más grandes que las mías. ¿Y qué es lo que tú y yo debemos de hacer en medio de este que tiene tantos absolutos, que tiene un principios humanista, el mundo donde tú y yo vivimos, donde el ser yo primero antes que los demás, donde es pararse de si es correcto, no es correcto, si es de un buen criterio, si no es de un buen criterio, si tiene convicción, si no tiene convicción, si es aprobado por Yahweh, si no es aprobado por Yahweh, pero automáticamente dicen es aquí, donde el mundo o las multitudes dicen es por este lugar, donde las multitudes y las voces a nuestro alrededor que nos hablan que es este mundo, dicen es de esta manera, tienes que hacer así, tienes que actuar de esta manera porque de lo contrario no hay bendición, porque si te desvías un poco, la corriente, las voces que a veces hablan a nuestras vidas son más que aquella que nos dicen haz lo correcto, que aquella que te dice haz lo malo. Constantemente la voz que está a nuestro alrededor muchas veces es inclínate hacia este lado. No importa si es bueno, si es de buen criterio, si tiene principios, si no los tiene, pero todo el mundo y la corriente va hacia ese lado. Yo también lo tengo que hacer así. Y el medio de este mundo es en el cual tú y yo vivimos, y el mundo en el medio del cual tú y yo habitamos. Y la palabra dice, y el Padre nos habla, no hijo, no es por aquí, es por acá. Porque dice su palabra que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no planes de mal. Que los pensamientos de Yahweh no son como nuestros pensamientos. Que aún lo que parece coherente y cuerdo para nosotros es lo insensato delante de Yahweh. Y aquello que parece insensato delante de las cosas de Yahweh es lo prudente y lo sensato delante de Él. Pero a veces nuestros principios están tan desviados y están tan corrompidos por medio de la sociedad en lo que tú y yo vivimos y por medio de esa multitud que grita a nuestros oídos, que está alrededor de nosotros y que sutilmente nos dice, no amado, o no es por ahí, es por este otro lado. ¿Qué dice la Escritura en Filipenses? Y esta debe de ser nuestra postura delante y de cada uno de nosotros en este tiempo y en esa hora en la que tú y yo vivimos. Dice Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 4. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice. ¿Vamos? ¿Empezamos? Dice Filipenses 4, versículo 4. Dice, regocíjense siempre en nuestro Adón. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, regocíjate siempre. No dice cuando vengas a Shabbat, cuando vengan los miércoles. Dice en todo tiempo, regocíjate siempre. Estoy en su casa, ¿qué debo de hacer? Regocijarme. Estoy en mi casa,
Regocijar. Yo no sé, muchos que pueden poner un tiempo de alabanza, de comunión en sus casas, en sus cuartos, y que hay muchos que a veces necesitan la música. Yo no estoy hablando que no necesitan música, hay algunos que la necesitan para poder entrar en ese tiempo de alabanza, de adoración. Pero dice la Escritura, regocíjate, no importa. Regocíjate, voltea con la persona que está a tu lado, no importa cómo le hagas, pero siempre regocíjate en él. Amén. Eso nos habla, si la palabra nos habla, dice regocíjase o regocíjese en nuestro don, nos habla primeramente que debe de haber una intimidad. ¿Con quién? Con Él. Amén. Yo no me puedo regocijar delante de alguien, o no puedo pasar un buen tiempo en la presencia de alguien cuando a esa persona no la conozco. Una vez que conoces a la persona y que tienes intimidad con alguien, los momentos y el tiempo que disfrutas son tiempos de mucha alegría y de mucho gozo. ¿Cuántos entendemos eso? Yo me gozo cuando yo tengo la oportunidad de pasar tiempo con quien sea. Cuando a veces nos dicen, pastor, puede venir o hacemos o lo que sea, yo me regocijo. Me regocijo con cada uno, no importa con quién esté, es con todos. Porque ese debe de ser la armonía y la paz que tú y yo tenemos los unos con los otros. Pero vamos a continuar, mira lo que dice, regocíjense siempre en nuestro Adón. De nuevo les digo, o sea, en otras palabras, no se te olvide, regocíjate. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no se te olvide, regocíjate. Amén. Dice, de nuevo les digo, regocíjense, versículo 4. Su humildad sea conocida por todo hombre. ¿Qué debe de ser conocida? Nuestra humildad por todos. Por sobre todo, que siempre la humildad delante de los demás. Dice, su humildad sea conocida por todo hombre. Nuestro Adón está cerca. Versículo 6 dice, por nada estén ansiosos. Algo otras escrituras dice, por nada estén afanosos. Voltea conmigo y nuevamente a la persona que está a tu lado y dile, por nada estés afanoso. Amén. Por nada. Que si ya tienes que ir a tal lugar y que si ya se me está haciendo tarde porque ahí el pastor ya se ha pasado de los minutos, por nada estés afanoso. Por nada. Muchas veces estamos pensando qué es lo que ya vamos a hacer cuando todavía ni salimos de este lugar. O muchas veces si estamos en la presencia del Padre y en esa intimidad delante de Él, entramos en un tiempo de oración y de intimidad, pero automáticamente ya estamos pensando cuánto tiempo voy a durar y cuánto tiempo me tengo que tardar porque ya algo me está esperando que tengo que hacer. ¿Sí o no? Y la palabra dice, por nada estén afanosos, por nada estés ansioso. ¿Qué es una persona ansiosa? En otras palabras, como luego dirían, no haya ni dónde poner, ya está aquí, ya está, y no hay nada. Dice, por nada estén ansiosos, por nada estén ¿qué? Afanosos. Sino sean conocidas siempre sus peticiones delante del pastor. ¿Dice eso? No, ¿verdad? No, es delante de Él. Si es bueno, y qué bueno que podamos compartir las aflicciones los unos con los otros, y no estoy diciendo si alguien se acerca y dice, no puedo orar. No, pero no dice la Escritura, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del pastor, delante del ministro, de aquel que preside. Dice, sean dadas a conocer delante de Elohim. Nuestras peticiones son presentadas delante de aquel que todo lo puede. En aquel cuyo hombre no hay falla y no se encontró pecado alguno. En aquel que es nuestro fiel y sumo sacerdote y que intercede por nosotros todos los días según la Escritura en el libro de Hebreos.
Dice, por nada estén ansiosos o afanosos, sino sean dadas a conocer sus peticiones delante de Elohim. ¿De quién son presentadas nuestras oraciones? Delante de Él. Dice, sus peticiones delante de Elohim en oración, en súplicas y con acciones ¿de qué? De gracias. En otras palabras, por nada estemos afanosos, nuevamente lo vuelvo a repetir, por nada. De lo que corresponde a lo que es la responsabilidad delante de las cosas de Yahweh, pues sí hay que ser diligentes. Y con eso no estoy diciendo, ¿verdad? Que el que dice, que el que puede decir, ya ves, pues por nada te preocupes. No, no quiere decir eso. En lo que es de responsabilidad, en eso sí, seamos diligentes y preocupémonos por ello. Pero por todo lo demás, por nada te afanes. Amén. En todo lo que corresponde a nosotros hacer con diligencia y hacerlo bien, tenemos que hacerlo. No podemos decir, pues no, porque me preocupo, ¿verdad? Mejor lo hago como salga y como salga salió. La palabra dice que no me preocupe. No dice eso, dice que no estés afanoso ni ansioso por todas las cosas de las demás. Amén. ¿Cuánto estamos entendiendo? En todo lo que es ser cumplido, si lo seamos, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Elohim. ¿De quién primeramente? De Yahweh, de Yeshua. Si tenemos esa relación, si tú y yo no tenemos esa relación primeramente con Él, tendremos a querer correr con el vecino, con el compadre, con aquel que puede suplir nuestras necesidades, nuestras aflicciones, donde aquel que puede tener palancas. Y déjame decirte, y que ahora en este tiempo y en este mundo en el cual tú y yo vivimos, ya ni las palancas saben para dónde ganar. De ese punto estamos. Si tú y yo no aprendemos a tener esa relación con Él, y no hay esa relación, esa intimidad con el Padre, muchas veces nuestra vida y el deseo del ser humano o del hombre será siempre tender a querer correr a quien pueda suplir nuestra necesidad, al compadre, al vecino, al amigo, a tal persona quien nos pueda ayudar y quien nos pueda suplir, o aquella persona que puede tener palancas para que nos eche la mano. Y aún en este mundo en el cual tú y yo vivimos, déjame decirte, ya ni las palancas funcionan. El único que puede suplir nuestras necesidades es aquel que está en los cielos, y a quien tenemos que dar a conocer nuestras peticiones en oración delante de Él, con acciones de gracias en todo tiempo. ¿Qué significa con acciones de gracias? Padre, gracias. Ser agradecido. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, seamos agradecidos siempre con el Padre. A veces se nos olvida ser agradecido. Dice con acciones de gracias. Que aun cuando tú no ves, gracias Padre, porque yo sé que tú suplirás. Gracias Padre, porque yo sé que tú obrarás en la relación entre mi familia, en mi matrimonio. Yo sé Padre que tú obrarás. Yo sé que tú harás. Una persona que recibe algo, o una persona es aquella persona que aun cuando todavía no ha recibido algo, es una persona que es agradecida. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que sean agradecidos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Qué sucede si alguien se te acerca y te dice, te voy a dar gracias, aunque todavía no te lo haya dado? Porque confío y estoy dando las gracias por ello. Enseñar a nuestros hijos que sean agradecidos en todo. Un hijo que aprende a valorar las cosas es un hijo que aprende a ser agradecido con lo que se le da, con lo que se obsequia, aún en lo más pequeño. Que si recibió algo, ya a veces tengo a mi sobrino, no es mi hijo, pero a veces le dan algo y nada más le hace, y ya le hago, ¿cómo se dice? Gracias. Y ya sabe, y ya ha aprendido que tiene que ser agradecido con aquello que se le da. Si le gustó, si no le gustó, agradezca, pero sea agradecido.
Y tenemos que aprender a hacerlo nosotros, primeramente, para que nuestros hijos también lo aprendan a hacer. Amén. Pero vamos a continuar, porque el punto viene, este es el punto principal, dice: y la paz de Elohim, que excede a todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes ¿en quién? En Yeshua. Dice, y la paz o el shalom de Elohim, que excede a todo entendimiento, dice, guardará nuestros corazones y nuestras mentes ¿en quién? En Yeshua. Cuando tú y yo aprendemos a hacer esto, Yeshua guardará nuestras mentes y nuestros corazones en perfecto ¿qué? Shalom, en perfecta paz. ¿Quién quiere tener paz? Yo quiero tener shalom. Y más el tiempo en el que tú y yo vivimos ahora. Ahora más que nada, ahora en estos tiempos. Poder tener la paz y el shalom de Yahweh. Dice, así que hermanos míos, fíjate, el punto principal es este. ¿Estamos ahí? Que a pesar de que la fuerza del pueblo, o que la fuerza del mundo en el que tú y yo vivimos se va desvaneciendo, sin embargo la fuerza del pueblo que confía en Yahweh se va fortaleciendo. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Aun cuando las palancas ya no funcionan y las cosas ya no trabajan, la fuerza de Yahweh está con su pueblo. Amén. Dice, versículo 7 dice, y la paz de Elohim, que excede a todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Yeshua. Así que hermanos míos, fíjate lo que dice el versículo 8: en todo lo que es verdadero, lo que es sobrio, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es excelente, y en las cosas honrosas y dignas de alabanza, en esto que piensen. O mejor no piensen, pensemos, porque va para ti y es para mí. En esto dice, en todo lo que es digno de ser, en todo lo que es verdadero, lo que es sobrio, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es honroso y digno de alabanza, dice la palabra. ¿En esto qué? En esto debemos pensar. Esta es nuestra manera de poder evaluar y poder tener una evaluación en nuestras vidas, o no, de ser sí o es no. ¿Es honesto o no es honesto? Que el mundo dice, ¿sabes qué? No importa. Pero en nuestro criterio, conforme a esta palabra, o esto que voy a emprender o que voy a realizar, o es justo o no es justo, o es honesto o no es honesto. Porque en esto dice la palabra, pensemos. En eso debemos de meditar y en eso debemos pensar. En todo lo que es justo. El trabajo, el negocio que voy a hacer es justo. ¿Es honesto? ¿O voy a estafar o voy a robar a alguien? Que si el mundo dice no, no es por aquí, es por allá. En todo lo que es lo verdadero. Que si todos dicen hazlo, no importa, hazlo de cualquier manera. Mi deber y mi responsabilidad es pararme de decir, o es o no es. ¿Cuántos entendemos eso? En eso debemos de meditar. Que si dicen hazlo, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Dice la palabra, todo lo que es lo verdadero, digno y justo y puro, amable y honorable, dice la escritura, en esto pensemos. Dice, versículo siguiente, y lo que aprendieron, recibieron y escucharon y vieron en mí, esto hagan. El Elohim de paz será ¿con quién? Con ustedes o con nosotros. Tenemos que pararnos confiados. Y aún más en este tiempo y en esta hora en la cual tú y yo vivimos, pararnos en que esta palabra será nuestra guía para todo lo que tú y yo hagamos. En medio de las circunstancias que tú y yo enfrentemos, ahora con más que nunca, tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de que esta palabra será nuestra guía en todo tiempo. O hacemos o no hacemos. O le seguimos o no le seguimos, pensando en todo lo que es justo, honesto, honorable, digno de alabanza, dice la escritura. En eso piensen. Y la misma escritura vamos a aplicarlo de la otra manera. Estás ansioso y estás afanoso, no puedes dormir, no puedes tener, piensa en todo lo que es bueno. Muchas veces el sueño se va
Porque estamos pensando un montón de cosas y a veces ya hacemos todo un trama y toda una telaraña en nuestra cabeza de cosas que todavía ni están pasando ni están sucediendo. Y eso te roba y te quita la paz y te quita el sueño. ¿Sí o no? Y si estamos pensando en esto, ¿qué dice la Escritura? En todo lo que es bueno, puro, de alabanza, tal, en esto piensa. Amén. Tenemos inquietud en nuestro corazón, pensemos en todo lo bueno. Pensemos en todo lo honorable, todo lo que se puede ser rescatado de buen nombre. Amén. Vamos a continuar. Cuando empiezan, dice la misma Escritura que Él empezará a derramar su ruach sobre toda carne, sobre toda la humanidad, donde da una oportunidad a cada uno de nosotros para poder proclamar el nombre de Yahweh. En el libro de Joel, muy en especial, y pues lo puedes leer después en tu casa, Joel capítulo 2, dice que después de esto, dice que después el sol y la luna oscurecerá, el sol dejará de dar su luz, el sol se convertirá en tinieblas y todo ello puedes leerlo en Joel capítulo 2. Pero dice que después de esto, ¿después de qué? En otras palabras, después de los juicios de Yahweh, Él derramará de su... Vamos, Joel 2. Dice, sucederá que después de esto, versículo 28, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, ¿después de qué? Después de que vienen los juicios. ¿Cuántos entendemos que después de que vienen los juicios? Dice aquel que Él dará oportunidad para derramar de su ruach sobre toda carne y sobre toda humanidad. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuál es la naturaleza o cuál tuyo podríamos decir mejor? Dice la misma palabra, dice que todo aquel que clame el nombre de Yahweh, que dice la Escritura, será salvo. Habrá muchos clamando. Yo puedo entender. Vamos a continuar, vamos a ver aquí. Dice, sucederá que después de esto derramaré mi ruach sobre toda carne, sus hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Incluso sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. Entonces todo aquel, fíjate lo que dice, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh, ¿qué dice la Escritura? Será salvo, porque en el monte de Sión de Jerusalén habrá un remanente. Algunas otras escrituras dicen los que sobrevivan. Qué interesante. Me llama la atención esta palabra. Dice, los que sobrevivan o un remanente. ¿Un remanente es qué? Es un puñito. La versión de las Américas dice los sobrevivientes, creo que dice. Habla que son un qué? Un puñito, no son muchos. Un remanente, no son todos. ¿Cuántos queremos librarla? O pasarla. Amén. Dice, habrá un remanente salvo, dice, como ha dicho Yahweh, de los redimidos a quien Yahweh ha llamado. Pero ¿qué podemos entender? Que todo aquel que clame el nombre de Yahweh, dice la Escritura, que será salvo. Habrá, eso significa, o podemos pintar un cuadro en nuestras mentes o algo relacionado y poder ver que si esto dice la Escritura, podemos entender que en aquel día y en aquella hora habrá muchos clamando el nombre de Yahweh. ¿Por qué habrá muchos clamando el nombre de Yahweh? Precisamente por las cosas que han de venir o que sucederán en ese tiempo y en esa hora. Y dice, por tanto, de tanta incertidumbre que tú y yo podemos mirar y que habrá alrededor, y que tanta perdición habrá en ese momento, el Ruach HaKodesh estará dispuesto para decir, ahí está Yeshua, para traer salvación. ¿Cuántos entendemos eso? Sin restarle nuevamente, yo te vuelvo a decir, nada al sacrificio de nuestro Mesías, para que podamos escuchar al mismo Ruach que nos habla y diga, ahí está Yeshua, la salvación, y el mundo tendrá un corazón para poder escuchar como nunca antes. Y eso se me viene a la misma escritura de Ezequiel, que dice que Él quitará todo corazón de piedra y dará un corazón de ¿qué? De carne. Un corazón endurecido no puede escuchar, mas un corazón de carne es un corazón que podrá escuchar y que podrá entender tal vez el tiempo y la hora en la cual tú y yo viviremos o estaremos, para poder entender que Yeshua es la salvación.
para que todo aquel que clame el nombre de Yahweh sea salvo. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Yo te hablaba acerca de esta porción que significa jacino, que es oír o escuchar, dar oído. Muchos, voltea con la persona que está a tu lado y vuélvele, y le tenemos que aprender a oír y escuchar. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, y este es primeramente el canto de Moisés. Vamos a empezar a leer desde el versículo 21, pero déjame hacerte una pequeña referencia. El escuchar es el poder escuchar. Cuando Moisés habla, dice que hablan de que escuchen los cielos, de que escuchen la tierra, consiste en esta palabra jacino. Esta palabra jacino está conformada, o este cántico de Moisés está conformado de 70 renglones, que Moisés canta al pueblo de Israel en el último día de su vida. En esa parashá anterior, Moisés relata y termina diciendo que iban a hacer, que se iban a olvidar de Yahweh en aquel entonces y en aquel momento, y Yahweh les declara, o Moisés les relata. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 21. Deuteronomio 31, versículo 21. Y mira lo que Moisés empieza a hablar a este pueblo por medio de este cántico, y les dice, versículo 21, ¿estamos ahí? Dice: y cuando les vengan muchos males y adversidades, este cántico será proclamado delante de ellos para testimonio, para que no se aparte de la boca de sus descendientes, porque yo conozco su inclinación y todo lo que hacen en este lugar hoy, antes que los introduzca a la tierra que prometía a sus padres. Y después de que Moisés les habla respecto a este cántico que cantarán, Deuteronomio capítulo 32 reúne a todo el pueblo. En Deuteronomio capítulo 32 Moisés reúne a todo el pueblo y empieza cantando y diciendo: escuchen o oigan. Esta es esta palabra jacino, que es de este cántico de Moisés. Escuchar, que es un cántico en el cual habla de la advertencia que hay habla Moisés respecto a la advertencia que hay en darle la espalda primeramente a Yahweh, y que eso termina con algo, de la misma manera que habla acerca de las consecuencias que habrá por haber dado la espalda a Yahweh. Habla también de algo muy hermoso que sucederá con aquel pueblo de Israel. Moisés reúne a todo el pueblo, acerca para dar este cántico, y al final ordena que se vaya. Después de que Moisés termine de dar todo este cántico al pueblo de Moisés, el Padre Yahweh ordena a Moisés que se vaya, o que suba al monte Nebo, y que ahí tenga y que dé un vistazo a la tierra y que mire toda la tierra. Deuteronomio capítulo 32, versículo 48. Dice: entonces Yahweh habló a Moisés en ese mismo día y le dijo: sube a este monte de Abraham, al monte Nebo, que está allá en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, a la cual entregaré en posesión a los hijos de Israel. Y dice versículo 50, dice: morirás en el monte al cual vas a subir, y verás reunido a tu pueblo, así como murió Aarón y tu hermano en el monte Hor, y fue reunido a su pueblo. Vemos que el Padre habla a Moisés y le dice: Moisés, vas a subir, darás este cántico al pueblo y hablarás de las consecuencias que habrá por darme la espalda a mí, pero acerca de lo que yo haré también de la misma manera, de algo hermoso que traeré sobre mi pueblo. Mas sin embargo, Moisés, subirás al monte Nebo, mirarás aquel lugar, mirarás y observarás la tierra de Canaán, pero una cosa, Moisés, tú no entrarás en la tierra prometida. ¿Cuántos sabemos que Moisés no entró en la tierra prometida? El único que entró fue el pueblo. Y le dice el Padre a Moisés, le dice a Moisés: ven y da un vistazo y mira, observa y ve la buena tierra que yo voy a dar a este pueblo. Pero una cosa entiende, Moisés, que tú no entrarás a este lugar y a esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió con la vida de Moisés? Si tú y yo obedecemos, muchas veces por la desobediencia de Moisés, Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Cuál fue esa desobediencia? Cuando estuvo en el monte, que le dijo: Moisés, ven y sube y golpea esta roca y esta peña, y tú me glorificarás delante de este lugar. Y sin embargo Moisés hizo, pero Moisés hizo a su manera.
En lugar de golpear, en lugar de tocar la roca para que de la roca saliera agua, ¿qué es lo que hizo? Y a veces sí actuamos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: la desobediencia muchas veces no nos dejará entrar en las cosas del Padre. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Se le había dicho, fíjate, vamos a continuar leyendo. Que era 32, versículo 52, dice: y cuanto cometieron, dice, por cuanto cometieron iniquidad contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los hijos de Israel, contemplarás a la distancia la tierra que entregaré a los hijos de Israel, pero tú, Moisés, no entrarás a aquel lugar. En otras palabras, muchas veces el Padre nos dice es A. A veces el Padre nos dice, hijos, A, y uno hace ¿qué? B. Y si el Padre dice B, a veces ni vamos de acuerdo con las matemáticas ni con nada. A veces hacemos lo opuesto, lo contrario. Nos saltamos y nos brincamos los puntos. Y eso no funciona delante de las cosas de Yahweh. Y el Padre le dice a Moisés: mira, sin embargo, no entrarás a aquel lugar, pero entregarás y darás un cántico a mi pueblo. ¿Cuál es la naturaleza de este cántico? Vamos rápidamente a leerlo porque el tiempo avanza. Y vamos a verlo rápidamente. Versículo 1, ¿estamos ahí? Deuteronomio capítulo 32. Ahora sí vamos a escuchar el cántico de Moisés. Y vamos a oír este cántico de Moisés acerca de su pueblo. ¿Cuál es la naturaleza de este cántico? Primeramente, Deuteronomio capítulo 32. Significa entonces que significa jacino, que es oye, escucha. Amén. Vamos a dar oído. Dice: pongan atención, oh cielos. Dice: y hablaré, escucha la tierra, el hablar de mi boca. Vamos a continuar. Vamos primeramente a ver el amor y la misericordia y la fidelidad de Yahweh a su pueblo. Pero termina primeramente con una promesa de venganza, porque el pueblo dará la espalda a Yahweh, y en medio de esa desobediencia Yahweh traerá semejantes cosas, pero también termina dando una redención acerca de su pueblo, un día de expiación para todo el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice, vamos a continuar rápidamente. Dice: goteará, dice, como la lluvia mi enseñanza, y destilará cual rocío mi palabra, cual viento sobre el pasto tierno, como llovizna sobre hierba verde. Dice: porque el nombre de Yahweh yo invocaré, atribuyan grandeza a nuestro Elohim poderoso, porque perfecto es en sus obras y justos en todos sus caminos. Él es el Elohim fiel y sin injusticia, justo y recto. Ellos se han corrompido, dice, y no son hijos debido a la mancha de ellos. Son una generación perversa y torcida. Dice: con esto pagan a Yahweh, oh pueblo insensato e ignorante. ¿Acaso no Él es tu Padre, que te compró y te hizo y te estableció? Recuerda los días antiguos y considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a los ancianos, y ellos dirán: cuando el Altísimo dividió a las naciones, y cuando separó a los hombres, fijó límites a las naciones conforme al número de los hijos de Israel. Dice: por la porción que Yahweh es su pueblo y Jacob la parte de su heredad. Lo encontró en la tierra desierta, en un lugar solitario del desierto. Lo acercó, lo amó y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Como el águila que vuela sobre su nido, que incuba los polluelos, dice, y extendió sus alas y los tomó y los llevó a la fuerza de sus alas. Dice: Yahweh solo lo condujo, y hubo un Dios, y dice, con el Elohim extraño, e hizo que morara en el vigor de la tierra, y le dio a comer productos del campo, hizo que chupara la miel de la roca, aceite del pedernal. Dice: cuajada de vacas, de leche, de ovejas, el cebo de los engordados, las crías de machos, dice, y de los cabritos, como el mejor de lo nutritivo del trigo. Les dio a beber, les dio uvas, vino. Israel creció robusto y dio cosas engordó. Dice: está fuerte y adquirió riquezas. Se olvidó del Elohim que lo hizo, e injurió al poderoso de la salvación. Lo provocaron a celos con dioses extraños.
con ídolos que los provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a espíritus malignos, a los cuales no son dioses, o dioses que no habían conocido, dioses nuevos que fueron hechos en aquel tiempo y que sus padres no habían adorado. Te olvidaste del poderoso que te engendró y no recordaste el Elohim que te honró. Lo vio Yahweh y se llenó de ira, porque los hijos y sus hijas lo provocaron a ira. Entonces dijo: volveré a ellos mi rostro y verá cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos de quienes no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celos, dice, con lo que no es de Elohim, y con sus ídolos me han provocado a ira. Por tanto, dice la Escritura, yo también los provocaré a celos con uno que no es mi pueblo, que no son pueblo, falto de entendimiento, dice Yahweh, yo también los provocaré a ira. Fíjate lo que Yahweh está diciendo en este cántico. Por este pueblo, al haberme dado la espalda, por haber hecho ídolos que no habían conocido sus padres, por haberse olvidado a mí, el Santo de Israel, dice, ellos, sus hijos y sus hijas me provocaron a celos, se olvidaron en mí, el Santo y Poderoso. Dice, por tanto, dice, yo también, dice Yahweh, los provocaré a celos con uno que no es mi pueblo. Qué interesante palabra. Muchos de nosotros tal vez entendamos quién es este pueblo. ¿Quién es este pueblo del cual Moisés habla? Del cual dice que levantaría para provocar a este pueblo de Israel, a un pueblo que no era pueblo, que no es pueblo. Vamos a continuar, versículo siguiente. Dice, ¿sabes? Y dice Yahweh, ustedes me provocaron a celos por cuanto se fueron con otros dioses. Ahora, dice Yahweh, yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Y fíjate lo que dice continuando, vamos a leer rápidamente. Dice, versículo 22. Dice, porque hay fuego encendido en mi ira. Dice que arderá hasta lo más profundo del Seol, consumirá la tierra sus frutos, inflamará los fundamentos de las montañas, amontonará contra ellos calamidades, haré que ellos devoren sus flechas, serán debilitados, dice, versículo siguiente, dice, por el hombre, dice, y entregados por los espíritus malignos, los entregaré a las aves rapaces, y contra ellos traeré bestias salvajes, junto veneno y serpientes que se arrastrarán sobre el polvo. Versículo 25 dice, afuera los desolará la espada, y en sus cámaras internas el espanto, tanto de los jóvenes como de la doncella, y los niños como los ancianos. Yo dije, ¿dónde están ellos? Dice, borraría de entre ellos, dice, borraría de entre los hombres su memoria. Todo, ¿por qué? ¿Por qué dice Yahweh que traería todo esto contra este pueblo? Primeramente, son las consecuencias por darle espalda a ¿quién? A Yahweh. Dice, yo traeré toda esta calamidad a mi pueblo, precisamente por haberme dado la espalda, por haberse olvidado de Yahweh, por haberse olvidado de mí. ¿Sabes cómo se olvidaron? Los atrajeron los ídolos, los dioses de las demás naciones. No es que dijeron, voy a darle espalda a Yahweh. Nadie da la espalda de un momento para otro. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo damos la espalda a Yahweh? Con días. Falta simplemente es cuestión de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de lo que tú y yo hacemos para darle espalda a Yahweh. No es simplemente que el pueblo un día dijo, ¿sabes qué? Hoy estamos con Yahweh y al día siguiente le damos la espalda. No, lo atrajeron más los intereses de las demás cosas, los atrajeron los ídolos de las demás naciones, aquello que era atractivo delante de sus ojos, y dijeron, vamos a darle espalda. Los dioses se olvidaron de Yahweh. ¿Qué tan fácil es para nosotros podernos olvidar de Yahweh cuando nos levantamos en nuestras vidas o en medio de lo que tú y yo hacemos? Y a veces es nuestra decisión el hacer. ¿Sabes que los dioses, muchas veces decimos, es que son dioses, imágenes que el pueblo de Israel tenía? No eran imágenes, cosas que Israel, el pueblo de Israel tenía, sí. Pero sabes que nuestros ídolos, aquello que tú y yo levantamos, que a veces es nuestra familia más importante que Yahweh, a veces nuestra familia, nuestro compromiso, el tener una festividad, una fiesta antes que Yahweh, antes que otra cosa, el poder decir, está primero este compromiso con mi familia antes que estar delante de la presencia de Yahweh, que es precisamente en este día. El poner por prioridad cosas antes que Yahweh en
a veces en nuestras áreas, a veces en lo que tú y yo hacemos. Pero muchas veces es fácil para poder nosotros decir, pero es un día. Mas sin embargo, por estas cosas el pueblo de Israel se olvidó de Yahweh. Dice, y por tanto yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Y vamos a continuar leyendo. Familias, ¿qué es que muchas veces ponemos? Familias, hijos, parientes, padre, madre, amigos, antes que quién? Que Yahweh. Por eso dice el escritor, dice, porque todo aquel que ama más a su padre y a su madre, o que no aborrece a su padre, a madre, hijos, amigos, todo esto, dice, no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? No es que los aborrezca, es porque pones o ponemos primeramente algo o cualquier cosa antes que Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Versículo 27, vamos a ver rápido, me quedan unos minutitos. Dice, y si fuera por el furor de mi enemigo que es fuerte, dice, para que se aflezcan sus opresores, dice, y digan, nuestro poder se ha exaltado, ¿no es Yahweh que nos ha hecho estas cosas? Dice, pues no son un pueblo cuyo consejo parece y no hay en ellos entendimiento. Dice, oh, que aquellos fueran sabios y comprendieran esto y discernieran su futuro. Ha perseguido a 1 a 1000 y 2 han hecho huir a 10,000, y su poderoso no los ha entregado a Yahweh, que los dice, y su poderoso no los entrega a Yahweh y no los encierra, porque su poder no es como nuestro poder. A nuestros mismos enemigos así los juzgan. Versículo 32 dice, pues la vid de ellos proviene de la vid de Sodoma y de la plantación de Gomorra. Sus uvas son uvas de amargas y de racimos amargos para ellos. Su veneno es su veneno de serpiente y cabeza de un cruel aspid zorro. Dice, he aquí está el escondido conmigo y sellado en almacenes. Mía es la venganza que retribuiré a ellos en el tiempo que su pie resbale, porque cercano está el día de Yahweh y el quebranto de los que están preparados y se apresuran. Versículo 36, porque Yahweh juzgará a su pueblo y será consolado por sus siervos, porque él ha visto que se ha agotado su fuerza y no hay quien ayude y quien lo sustente, dice la escritura. Todo esto, dice Yahweh, es porque me dieron primeramente la espalda, se olvidaron de mí. Y dice la misma escritura, y déjame resumirte esto, y dice la escritura, por tanto, dice Yahweh, yo también me olvidaré de mi pueblo. ¿Quién es ese pueblo que no era pueblo? ¿De quién está hablando esta escritura? Vamos, Oseas capítulo 2. Y estoy llegando ya al final con esto. Oseas capítulo 2. Y el punto principal es, dice, los provocaré a celos con uno, dice la escritura, que no es mi pueblo, dice Yahweh, yo también los provocaré. Oseas capítulo 2, versículo 23. Dice, yo la sembraré para mí, dice, en la tierra, y tendré misericordia de la que no tuvo compasión. Esta es una palabra, la palabra en hebreo para nación es no pueblo, es lo a mí. Eso significa, no pueblo, lo a mí, no es pueblo. Eso significa en hebreo. Y dice versículo 23, dice, yo lo sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que no tuvo compasión y la llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y él me llamará, ¿qué dice la escritura? Mi Elohim. ¿Quién es este pueblo? ¿O de quiénes son estos pueblos del cual la palabra está hablando? Que dice que los provocaría. Este pueblo es un pueblo insensato que lo provocó a ir a celos. Pues nada más, este pueblo es el pueblo de los gentiles, que vinieron por medio de Yeshua y que vinieron a unirse por medio de la ciudadanía, o que fueron conciudadanos de los santos según la palabra en Efesios capítulo 2. Y vamos a 1 de Pedro capítulo 2. ¿Cómo vamos a provocar a celos? Y déjame hacer un paréntesis, y si me alcanza el tiempo aquí te termino leyendo esto. ¿Cómo vamos a provocar a celos a un pueblo que guarda fiestas, que tiene mandamientos, que tiene ordenanzas? Que si este pueblo de Israel es referente al pueblo judío que tiene ordenanzas, que tiene principios, que tiene estatutos y que tiene fiestas, ¿cómo tú y yo, como el pueblo que Yahweh levantaría, vamos a provocar a celos a este pueblo? Yo no miro otra manera cómo poder provocar a celos
a un pueblo que tiene estatutos y que tiene principios y que tiene mandamientos, cuando tú y yo, como el pueblo creyente de Yahweh, muchas veces tenemos festividades paganas como la Navidad, festividades a veces establecidas no por la misma escritura, que tenemos a veces el día de San Valentín, que todos y ya saben lo que es, de dónde proviene, que tenemos a veces tantas tradiciones de hombre. ¿Cómo tú y yo vamos a provocar a celos a un pueblo que tiene estatutos y que tiene mandamientos, y que dice este pueblo: ¿cómo tú me vas a provocar a mí guardando todas estas cosas? Si yo tengo Shabbat, y para ellos el Shabbat es guardado y es consagrado y es un día consagrado y puesto aparte, ¿cómo de nosotros vamos a provocar a celos a un pueblo que es y que tiene todo esto? Precisamente porque guardamos fiestas, guardamos su palabra, guardamos sus principios, guardamos sus mandamientos y guardamos todo aquello lo que el Padre nos ordena. De esa manera tú y yo provocaremos a celos al pueblo de Israel. Y te estoy hablando del pueblo judío. Yo no miro otra manera. ¿Cómo es esto, pastor? Dice la escritura en 1 de Pedro capítulo 2, dice: porque aquellos que no eran pueblo ahora son mi pueblo. Dice: porque real sacerdocio nos llamó en la palabra en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, nos llama real sacerdocio. Y real sacerdocio, si yo leo la escritura conforme a Éxodo capítulo 19, y el Padre llama, dice: si ustedes escuchan mi voz, serán mis amados entre todos los pueblos y serán para mí un real sacerdocio. Significa que para que esta palabra pueda tener un cumplimiento sobre mi vida, necesito ser guardador de esta palabra. Si no, no hay un cumplimiento de la palabra de 1 de Pedro capítulo 2. Tiene que haber en nuestras vidas el guardar de su palabra, de sus mandamientos, para que esta palabra de Pedro 2, que dice: estos que no eran pueblo, ahora son pueblo. Porque la palabra en Éxodo capítulo 19 dice: aquellos que guardan mis mandamientos y mi pacto serán un real sacerdocio y pueblo escogido para mí. No puedo ser pueblo escogido de Yahweh si en mi vida no está el guardar su palabra primeramente. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Cuánto nos goza esto? ¿Cómo vamos a provocar entonces a celos? Muchas veces el pueblo creyente trata de ganar al pueblo judío, pero ¿cómo lo vas a provocar? Si ellos tienen mandamientos, tienen principios, tienen Shabbat. Si ellos dicen: tú guardas domingo antes que primeramente. No hay judío sano, doctrinalmente, espiritualmente, estudioso de la Torah, al cual tú y yo podamos provocar a celos sin guardar el día de reposo, sin guardar las fiestas establecidas por Yahweh. No lo hay. Porque ellos dicen: ¿cómo me vas a provocar a celos si yo guardo el día de Yahweh y tú no lo guardas? ¿Cómo me vas a provocar a celos si yo guardo todas las fiestas bíblicas, cuando muchas veces el pueblo gentil, que somos todos nosotros, tú guardas otras festividades que nada tienen que ver con la identidad de Yahweh? ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y cómo viene eso? Por medio del guardar de su palabra, de guardar sus mandamientos, sus estatutos, para que esta palabra dice que como real sacerdocio, pueblo escogido, dice para que anuncien. Y con esto te quiero terminar. Vamos y lee la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, dice: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes una cosa? Las virtudes yo no las puedo hablar. ¿Cuántos entendemos esto? Puedo tener virtudes y no te puedo hablar de esas virtudes. Las virtudes son vistas y son observadas. Si dice la palabra en 1 de Pedro capítulo, dice para que anuncien las virtudes, significa que tenemos que guardarlas y que tenemos que hacerlas para que sean vistas por medio de otros que somos pueblo de Yahweh y real sacerdocio. Amén. Amén. ¿Cuántos entendimos algo el día de hoy? ¿Cuántos entendemos que tenemos que guardar su palabra ahora más que nunca? No hay otra manera. Y todo ello, amado. Por ahí me preguntaba mi sobrino, ¿verdad? O no me acuerdo quién me preguntaba. Me dice:
ay, tú le vas a celebrar a mi tía el día de San Valentín, el día de los enamorados. Digo, no. Y no, yo creo que fue, no me acuerdo, peló los ojos, ¿verdad? Le digo, no. ¿Y por qué? Digo, porque todos los días puedo amar a tu tía. No tiene que haber un día especial para que yo tenga que venir con un ramo de rosas, con un ramo de chocolates, o para invitar a alguien y decirle, mi amor, te amo tanto. ¿Por qué esperar el día de San Valentín cuando las naciones paganas, y si no sabías, el día de San Valentín viene precisamente por medio de un fraile, por medio de un sacerdote que amó tanto a una mujer y se llamaba precisamente Valentín, y que de ahí toda la mercadotecnia empezó a salir, que decía que era una carta que se le mandaba a aquel fraile que estaba preso, que estaba encarcelado, y que en la carta se le decía Bima Valentine, o sea, semi Valentín, porque precisamente se llamaba Valentín. De ahí tú y yo tenemos la frase, ¿verdad? Cuando celebramos, ¿verdad? Y vamos a celebrar, dice mi San Valentín, ¿verdad? No, ¿verdad? Todos los días son día para amar, día para festejar, y no tenemos que esperarnos un día que la sociedad, que en este mundo en el cual tú y yo vivimos, nos diga, este es el día en el que tienes que amar a tu prójimo y a tu esposa o a tu esposo. Hagámoslo todos los días. Amén. Y no esperemos a que el mundo nos dicte cuál es el día en el cual tenemos que amar. Amén. Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu instrucción, Padre, por tu enseñanza hacia nuestras vidas. Te pedimos, Padre Yahweh, que nos muestres, Padre, tu palabra, y nos des, Padre, la revelación y el entendimiento, Padre, de ella en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que podamos, Padre, conducirnos, Padre, como pueblo tuyo, como un pueblo, Padre, escogido para ti, como real sacerdocio, como nación santa, para anunciar, Padre, las glorias, las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Que esas virtudes, Padre, puedan ser vistas en cada uno de nosotros como hijos tuyos. Que guardamos, Padre, el día de Shabbat, que guardamos tus fiestas y que ponemos por obra tus principios y tus ordenanzas en todo tiempo. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con tus manos extendidas. Llevaré jeja, Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja, vijuneja. Yisad Yahweh panabeleja, beyasen leja, shalom. Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti su shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén.